Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga nuevamente en este día. Nos da gozo, hermanos, de poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta noche, hermanos, les voy a invitar a buscar en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder nuevamente poder regresar a la Escritura y poder escuchar la palabra de Dios en esta noche. Gracias por todos ustedes que están orando, que sigan orando por la obra, que oran por los predicadores, los pastores, los misioneros. Gracias, hermanos, sigan haciéndolo, necesitamos de sus oraciones. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo número 8, hermanos. Vamos a estar leyendo ese texto para usarlo como la base de nuestro mensaje de esta noche. Dice la Escritura, hermanos, si lo tienen por ahí, Hechos 1:8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer en este versículo. Dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este es el texto, hermanos, que estaremos empleando esta noche para hablar sobre el tema, uno de los temas tan importantes de la palabra de Dios de la Biblia, que tiene que ver con predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Es decir, es importante, hermanos, que nosotros podamos convertirnos en unos ganadores de almas, predicando la palabra del Señor. Y vamos a verlo a la luz de la Escritura en esta noche, por la importancia que esto requiere para que nosotros le demos toda la importancia al predicar el Evangelio, a ganar almas para el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos, pedir al Señor que Él nos ayude a entender el mensaje. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el día de hoy. Gracias por bendecir nuestras almas, nuestras vidas, Señor, por ser con nosotros, por guardarnos en tu preciosa mano, por, Padre, permitirnos a esta hora poder estar ante tu presencia y poder, Señor, leer en tu palabra el mensaje que tú tienes para nosotros. Te rogamos que abra nuestro entendimiento para que podamos entender y podamos tener, Señor, un corazón dispuesto para llevar a cabo, poner por obra lo que tú tengas para nosotros. Ruego que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Como ya mencioné hace un momento sobre la importancia de ganar almas para Cristo. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche. Yo creo que si hay algo que debemos de interesarnos desde el momento mismo que fuimos salvos por la gracia de Dios, es aprender cómo ganar almas. Tenemos que tener ese vivo deseo, ese anhelo en el corazón, hermanos, de compartir el Evangelio con aquellos que no lo tienen. Hay mucha gente a nuestro alrededor, especialmente nuestros familiares, nuestros parientes, nuestras amistades, personas cercanas a nosotros que necesitan conocer el Evangelio, y Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad. Hemos alcanzado la verdad, hemos conocido la verdad, y ahora nos toca a nosotros, hermanos, dar de gracia lo que de gracia recibimos. La palabra de Dios dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Este es un regalo de Dios para nuestras vidas. Hemos sido salvos hoy. Nosotros podemos decir que tenemos la garantía, la seguridad de ir al cielo después de la muerte, o en el momento mismo que el Señor venga por su iglesia, seremos arrebatados para estar con Él y ser encontrados con Él en las nubes. Y esta garantía nos la da, hermanos, el hecho mismo de que el Señor nos haya ofrecido la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Por eso es que nosotros debemos de compartir con otros, porque no solamente nosotros debemos ser salvos, pero también todos aquellos nuestros seres queridos que también necesitan la salvación de sus almas. Ahora bien, hermanos, en muchas de nuestras iglesias son un grupo selecto, unos pocos personas, los que realmente salen a ganar almas, los que realmente tocan puertas, los que realmente comparten el Evangelio. Es poca la gente que lo hace. Ahora mi pregunta es: ¿por qué en su gran mayoría los miembros de las iglesias no están llevando el Evangelio? ¿Por qué no están predicando, no están compartiendo, no están dando de gracia lo que cada uno recibió de gracia? ¿Cuál es la razón por qué no lo hacen? Y yo creo que hay varias razones. Una de ellas, pudiéramos decirlo, quizás sea porque no saben cómo ganar almas.
A lo mejor no saben cómo dirigir un alma a los pies de Cristo. Pero esto es algo también para preguntarnos por qué una persona no sabe cómo ganar almas. Bueno, yo entendería, acaba de ser salvo, hoy mismo se convirtió a Cristo, por lo tanto no se espera que esta persona tenga todo el conocimiento, pero por lo menos debe saber cómo le hizo él o ella para llegar a ser salvo. Entonces, si no tiene mucho conocimiento bíblico, de perdido, hermanos, cada creyente debería de compartir su testimonio y decirle a los demás cómo le hizo. Miren, en este país se dice que tenemos de 10 millones y medio a 12 millones de personas indocumentadas que vinieron de otros países, entraron sin documentos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo le hicieron para que toda esa gente entrara? Bueno, es que el primero que entró supo por dónde, y ese le ayudó a los demás para que por ahí cruzaran. Eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Usted ya supo por dónde entró a la vida eterna, la salvación de su alma. Ahora Dios quiere que usted vaya y le diga a los demás cómo le pueden hacer, para que ellos también puedan llegar a ser salvos. Así que es bien interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Este mundo está perdido sin Dios y sin esperanza. Así estábamos nosotros hasta que alguien tocó a nuestra puerta. Alguien llegó con una Biblia y nos compartió el Evangelio, y por la gracia de Dios muchos de nosotros fuimos salvos. Así que gracias a Dios por ello. El versículo que acabamos de leer, hermanos, habla de la importancia del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios. El versículo dice: recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y luego, una vez que la persona tiene el poder del Espíritu Santo, es muy importante, hermanos, que cada creyente busque el poder de Dios. Toda persona que se rinde a Cristo tiene el Espíritu, y Dios no nos da su Espíritu por medida. El Espíritu Santo no entra una parte a nuestra vida y luego después viene otra parte. Algunos dicen, algunos en sus oraciones le piden a Dios: dame más de tu Espíritu. Él ya nos dio su Espíritu. No tenemos que pedir más de su Espíritu. Lo que así necesitamos pedirle a Dios es el poder de su Santo Espíritu. Necesitamos su poder para que nosotros podamos alcanzar a este mundo que está sin Dios y sin esperanza. Necesitamos el poder de Dios. Entonces, creo que la segunda cosa por qué las personas no ganan almas para Cristo es precisamente por la falta de poder de Dios en sus vidas. No hay ese poder. Entonces, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, hermanos, está hablando de ese poder. El poder que lo hace, hermanos, derribar las barreras, romper las montañas y poder llegar con el Evangelio a los lugares más remotos donde nadie había llegado. Así que eso es de lo que se trata, hermanos, cuando hablamos de ganar almas para Cristo. Así que enfoquémonos muy claramente en lo que el Señor nos dice, hermanos. Una vez que las personas ya tienen ese poder de Dios, cada creyente tiene el poder de Dios en sus vidas, ahora va a poder ser un testigo de Jesucristo, un testigo de Cristo en sus vidas. ¿Qué quiere decir testigo de Jesucristo? Es que ahora yo puedo decir que Cristo está en mi corazón. Puedo decir que Cristo me salvó. Puedo decir que ahora Él vive en mi vida. El apóstol Pablo lo dijo de una manera diferente. Él dijo que ahora está su vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así lo mencionó él en Gálatas. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es, hermanos, una de las maneras que nosotros tenemos para poder demostrar al mundo que Cristo los ama y que Cristo quiere cambiar sus vidas. Así que es de suma importancia esto, hermanos. Quiero que demos vuelta a nuestras Biblias al libro, o la carta, perdón, a los Romanos. Romanos capítulo número 10. Quiero que veamos un versículo 14. Romanos 10, 14. Quiero que veamos algo ahí, porque algunas veces nosotros también nos preguntamos: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los cristianos no están ganando almas? ¿O por qué hay muy poquitos hermanos envueltos en ganar almas? Yo creo que el diablo, hermanos, está atravesado en todo esto. No solamente, hermanos, hay ignorancia en el pueblo de Dios, no solamente no hay poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, sino que también tenemos un enemigo nuestro. El enemigo de las almas.
y está atravesado para que el cristiano no vaya y les predique. Por eso dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a hacerlo si no pueden creer? Si hay una cosa que el diablo está haciendo muy, pero muy efectivamente, hermanos, en la humanidad, es hacerles, hermanos, incrédulos, que la gente no crea al evangelio. La gente rechaza el evangelio, los cristianos predicamos el evangelio, compartimos la palabra y la gente lo rechaza. Nos preguntamos por qué. Porque tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego hay una pregunta más en el texto. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? La gente, ¿cómo puede llegar a ser salva? Primero, porque no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Segundo, no son salvos, hermanos, porque no han escuchado de Jesucristo. No han escuchado, nadie les ha hablado de Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque el mensaje está en la Biblia, el mensaje fue escrito y el mensaje debe ser predicado. Entonces, ¿cómo van a escuchar estas personas? Hermanos, ¿cómo van a escuchar, cómo van a invocar a aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer, hermanos, en aquel de quien no han escuchado nunca? Y luego al final del texto hay una tercera pregunta y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Este es el grave problema, hermanos. El gran problema de todo. No solamente la gente está en ignorancia, que no sabe cómo ganar almas. No solamente, hermanos, no tienen el poder del Espíritu Santo de Dios. No solamente el diablo está atravesado impidiendo que el evangelio sea predicado, sino que también hay falta de predicadores, hay falta de ganadores de almas. Hay muy poco interés en aprender cómo ganar almas. La gente no quiere aprender. Los hermanos no se preocupan por aprender. Qué bueno fuera que todo creyente, hermanos, estuviera interesado, buscando al pastor. Pastor, enséñeme cómo ganar almas. Porque es importante, hermanos, necesitamos aprender y no vamos a poder predicar el evangelio si no sabemos predicar. Tenemos que saber qué decir, tenemos que saber qué compartir, qué versículos emplear. En fin, hay muchas cosas del aprendizaje del ganar almas. Entonces es importante todo esto, hermanos. Quiero compartirles algunas referencias breves en esta noche para que nosotros podamos tener una base de partida, hermanos, un punto de partida, cómo nosotros pudiéramos ganar un alma para Cristo. ¿Cómo le pudiéramos hacer? Porque tenemos personas a nuestro alrededor que queremos ganarlos para Cristo, queremos guiarlos al Señor, pero quiero saber cómo le hago. Hermanos, tenemos que comenzar por el principio y hay que comenzar haciéndole ver a la persona la condición en que se encuentra. La Biblia dice, hermanos, en Romanos capítulo 3, aquí estamos en la carta a los Romanos, dele vuelta hacia atrás, al capítulo número 3, quiero que veamos, comenzando con el versículo 10. Esta es la condición de los seres humanos, hermanos. Tenemos que entender cuál es la condición del ser humano. Si lo queremos ganar para Cristo, así como Él, nosotros también tenemos que entender cuál es la condición del ser humano. Dice el versículo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto es interesante, hermanos. La Biblia nos aclara la condición de los seres humanos. No hay ni una sola persona, ni siquiera uno, que sea justo. Nadie se puede justificar ante Dios sin Cristo. Necesita a Cristo. El versículo 11 dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Esto es bien importante, hermanos. La gente, la condición de los seres humanos es que buscan cualquier cosa menos a Dios. No buscan a Dios. Buscan, hermanos, buscan la fama, buscan la fortuna, buscan el amor, buscan cualquier cosa, pero a Dios no lo están buscando. Entonces la condición del ser humano es que está apartado de Dios, lejos de Dios, sin buscar a Dios. El versículo 23 nos dice de la siguiente manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es importante, hermanos. Todos los seres humanos necesitamos entender que nuestra condición ante Dios es que todos hemos pecado, desde Adán y Eva.
Ellos cometieron el primer pecado y de ahí la raza humana, todos los descendientes de Adán y Eva, hemos nacido en pecado, dice la Biblia. Somos pecadores. No hay ninguna persona que no lo sea. Todos hemos pecado. El versículo 23 lo aclara. Aquí dice claramente, por cuanto todos, no dice algunos o muchos, sino todos. No hay ni una sola persona que no lo sea, hermanos. Así que es importante reconocer nuestra condición, y la condición de los seres humanos es que todos hemos pecado y por consiguiente, dice el versículo, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Se acabó la unión que había entre ellos al principio, hermanos. Lo único que separa al ser humano de Dios es el pecado. Y como todos somos pecadores, nuestra condición es que estamos lejos de Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero esto trae consecuencias, hermanos. El pecado trae sus consecuencias y la Biblia dice que todo tiene su paga. El capítulo 6 de esta misma carta, si usted le da vuelta a su Biblia, por favor, busque el versículo 23. La primera parte del texto dice, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado, todo tiene su precio. El pecado a la vista es agradable. Y la gente peca, hermanos. Los seres humanos van detrás del pecado, viven en el pecado, se deleitan en el pecado, pero no saben las consecuencias del pecado. Y la consecuencia del pecado, la Biblia dice que es la muerte. ¿Qué significa muerte? La muerte significa separación. Cuando una persona muere, su alma se separa del cuerpo. Es la razón por qué cuando alguien fallece, hermanos, la gente pregunta, ¿y dónde están velando el cuerpo? Porque su alma ya no está ahí. Ahora solamente se quedó su cuerpo, su alma se fue. Así que la muerte, hermanos, la primera muerte es la muerte física. Pero también tenemos, hermanos, existe una segunda muerte, que es la muerte espiritual, la separación de Dios y del hombre. Quiero que vea un versículo. Este se encuentra en el último libro de la Biblia, en el libro de Revelación o Apocalipsis. Vaya y busque el capítulo número 20, hermanos, y el versículo 14 y 15. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Es un texto muy bueno para entender lo que la Biblia dice acerca del precio del pecado. La gente peca, se deleita en el pecado y piensan que no va a haber ninguna consecuencia. Pero la Biblia dice que sí lo hay. Por eso que para que una persona llegue a ser salva, necesita primeramente entender y conocer su condición. Y segundo, debe entender, hermanos, que su pecado tiene un precio. Y el precio es la muerte. En el versículo 14 del capítulo 20, hermanos, dice así: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. La primera muerte fue aquella, hermanos, donde cuando las personas mueren, hermanos, su cuerpo, su alma se separa de su cuerpo. Pero ahora la segunda muerte es la separación de Dios y del hombre eternamente. El versículo 15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, separado de Dios por toda la eternidad. Ese es el fin de todos aquellos que han pecado. ¿Y quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Así que todos merecemos la muerte, la condenación eterna, porque somos pecadores. Si una persona muere en sus pecados, su alma se irá directamente al infierno. Y ahí permanecerá hasta el día que salga de ahí para ser llevado al lago de fuego, dice la Biblia. Esto es muy importante que tenemos que reconocer. Pero hay que entender, hermanos, que aun cuando somos pecadores, hay alguien que murió por nosotros, hay alguien que pagó el precio, ese precio que nosotros no podíamos pagar. Regresemos a la carta de Pablo a los Romanos, por favor. Y quiero que veamos el capítulo 5 y luego el versículo número 8. Mire usted lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Dice más: Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está hablando, hermanos, de la única persona
que pagó el precio por nuestros pecados. El versículo inicia con estas palabras. Me gusta lo que dice en la antigua versión, en la forma como lo expresa, porque dice, mas Dios encarece. En la versión del 60 le cambiaron la palabra muestra. Ahora en la 60 dice, mas Dios muestra su amor. Y aquí dice, encarece su caridad. ¿Qué significa la palabra encarecer? Es hacer mucho más costoso las cosas. En otras palabras, que la salvación de nuestras almas, hermanos, se hizo mucho más costosa. No fue un precio que cualquiera podía pagar. Fue un precio que nadie tenía los recursos para poderlo pagar, solamente Dios. Por eso dice el texto, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque aún siendo pecadores, aún cuando éramos pecadores, no nos habíamos arrepentido, no le habíamos pedido perdón a Dios, pero aún así Él murió por nosotros. El precio de la salvación de los seres humanos, hermanos, fue pagado en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, no tenía que morir, no le pertenecía a Él. La Biblia dice, el justo por los injustos. Murió en la cruz, murió por nosotros, dice el texto, pero Él fue a la cruz. La muerte de cruz, hermanos, era donde morían los condenados, los pecadores, los malvados, ahí morían. Era una muerte cruel. Así que la muerte del Señor Jesucristo demuestra, hermanos, que Él estuvo por amor a nosotros, estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. Alguien pagó por nosotros. ¿Quién pagó por nosotros? Cristo Jesús. No fue la iglesia la que pagó por nosotros, no fue la religión la que murió por nosotros, fue Cristo Jesús. El único que pudo hacer posible que la salvación de los seres humanos se pudiera efectuar. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Al morir en la cruz, Él, hermanos, consiguió algo para darnos a nosotros gratuitamente. No teníamos que pagar absolutamente nada. En el capítulo 6 de esta misma carta, donde habíamos leído hace un momento, hermanos, el versículo 23. La primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. En la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva es un don, es un regalo, más el don de Dios. ¿Cuál es el regalo que Cristo nos está ofreciendo con su muerte en la cruz? La vida eterna. Él está ofreciendo vida eterna, hermanos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, según lo que dice Juan 3:16. Es importante, hermanos, entonces que entendamos que Cristo es el único que pagó el precio. Si no confiamos en Cristo, si no depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, seguiremos igual de perdidos como todo el tiempo, como todo el resto de los seres humanos. La única diferencia que hay entre una persona y otra cuando una persona se salva es que algunos sí creen en Cristo. Algunos sí le han entregado su alma al Señor Jesús. Por eso que ahora pueden disfrutar y gozar de la vida eterna, porque la vida eterna se disfruta desde aquí, hermanos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo una persona puede hacer o qué debe de hacer para poder recibir ese regalo? El regalo fue, hermanos, ya fue ofrecido. Pero ahora depende de nosotros si lo queremos tomar o no. Dios no nos lo da a la fuerza. Él pagó el precio, Él ya murió en la cruz, derramó su sangre. Pero ahora depende de mí, de usted, de cada uno de los seres humanos, de cada persona, hermanos, que está escuchando este mensaje. Depende de usted si quiere ser salvo o no. La salvación, hermanos, ya fue pagada. El precio ya fue pagado. Fue un precio bastante alto. Fue encarecido su amor, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora depende de nosotros. Depende de cada individuo si va a aceptar el regalo o lo va a rechazar. En el capítulo 10 de esta misma carta, hermanos, por favor, vayamos ahí nuevamente. Capítulo 10, versículo 9. Mira lo que dice aquí la Escritura. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o como dice en la otra versión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
Hermanos, aquí hay varias cosas que el individuo, cada ser humano, cada persona que escucha el Evangelio debe de hacer. Número uno, debe confesar con su boca. ¿Y qué es lo que debe de confesar con su boca? Que Jesús es el Señor, debe confesar con su boca al Señor Jesús. Él es el que pagó el precio, Él es el que murió por mí, Él es el que me ofrece vida eterna, Él es el que me da la salvación. El Señor Jesús, Él pagó el precio. Muchos creen que, hermanos, Él fue fue un gran profeta, un buen hombre, pero no creen que sea el Señor Jesucristo. No crean mucha gente no ha creído que Él es el Mesías prometido. No creen que Él sea Dios mismo. Por esa razón tenemos que confesar con nuestra boca. La gente no se va a salvar a menos que crean que Jesús es el Señor. Y la segunda cosa que tiene que hacer, según el texto, dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero tienes que confesar con tu propia boca. Tienes que clamar y pedirle al Señor que te salve, porque el único que puede salvarte es Jesucristo. Y segundo lugar, tienes que creer con tu corazón. No solamente creer, hermanos, en tu mente, pero tienes que creer en tu corazón. Cada persona que cree en Cristo tiene que hacerlo de corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo estás haciendo sinceramente. Hay muchas personas, hermano, a lo largo de mi vida cristiana, después que aprendí cómo hablarle a la gente de Cristo, durante toda mi vida cristiana, hermano, he visto muchas gentes delante de mí hacer una oración, diciendo que se entregan a Cristo, diciendo que le piden perdón a Dios, invitando a Cristo que entre en su corazón, y luego diciendo que son salvos. Pero al pasar del tiempo, hermanos, esas personas no dieron fruto. No pasó nada en sus vidas. Y nos preguntaremos, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, es que muchas de estas personas no lo hicieron de corazón. Simplemente lo hicieron nada más de labios para afuera, como se dice popularmente, hermanos. Necesitamos que la gente confiese a Jesucristo con su boca y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos para que pueda llegar a ser salvo, dice el versículo. Y el 10 dice, hermanos, porque con el corazón se cree para justicia. Esto quiere decir, hermanos, que una persona cambia cuando cree de todo corazón. Si la persona no creyó de corazón, esa persona no va a cambiar. La palabra justicia aquí hace referencia al cambio de vida, a una vida nueva, una vida transformada, cambiada completamente por el poder de Dios. Pero tiene que creer con su corazón, porque si no cree con su corazón, esa persona simplemente habrá hecho una oración y nada sucedió. Tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo y hacerlo de todo corazón. El versículo 11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no se avergonzará. Esa persona que cree en Cristo ahora tiene un estilo de vida diferente. No le da vergüenza, hermanos, que la gente sepa que es un creyente. No le da vergüenza que sepan que es un hermano. No le da vergüenza cargar su Biblia en la mano. No le da vergüenza encaminarse al templo, a la casa de Dios. No le da vergüenza que todos sus compañeros de trabajo sepan que ahora se convirtió a Cristo. Porque con el corazón, lo hizo de todo corazón, hermanos. Estas personas que creyeron de corazón son personas, hermanos, que no se avergonzarán y no serán avergonzados. Sabemos, hermanos, entonces por la Escritura que es importante creer de todo corazón. Hay muchas personas haciendo decisiones. Yo recuerdo, hermanos, años atrás teníamos, yo no sé, hermanos, cientos de tarjetas de personas que habían hecho profesión de fe. Me preguntaba yo, si toda esa gente estuviera en la iglesia, no cabrían en el templo, hermanos. No habría espacio para toda esa gente. Pero ¿por qué no están esa gente en la iglesia? ¿Por qué no están en el templo? ¿Por qué no se congregan con los hermanos? Todas esas gentes de esas tarjetas. ¿Por qué razón?
porque no lo hicieron de corazón. Son personas, muchas veces, hermanos, yo he notado que muchas veces las personas, cuando le hablamos de Cristo, muchas veces lo hacen solamente para que nosotros nos vayamos lo más pronto posible. Por eso lo hacen. No hay una sinceridad. ¿Cómo hace falta que la gente entienda, hermano, que esto es por su bien? Es la salvación de su alma. Está jugando con su alma. Porque su alma o se va al cielo si se entrega a Cristo, o se va a ir al infierno si lo rechaza. Qué importante es que la gente comprenda. El versículo 12 dice, porque no hay diferencia de judío y de griego. Dios no hace diferencia, el castigo será el mismo. Y las cosas que Dios hará en esa persona que se entrega de corazón, hermanos, Dios no hace diferencia entre uno y otro, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar a ser salva? Todo lo que tiene que hacer, sencillamente, tiene que invocar, pedirle a Dios: Señor, tú tienes el regalo es la vida eterna. Y ahora mismo, en este día, yo quiero que ese regalo venga a mi vida, que caiga en mis manos, que entre a mi corazón. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si usted invoca el nombre de Dios, si usted clama el nombre del Señor y pide por la salvación de su alma, el Señor lo salvará. Él le dará la vida eterna, la garantía de ir al cielo cuando muera, la seguridad, hermanos, de que cuando Cristo venga, y si estamos vivos todavía, la seguridad de que Él nos levantará. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo si lo hace de corazón. Tiene que hacerlo de corazón. ¿Por qué insistimos en que la gente, hermanos, debe hacer una oración de corazón? Porque hay mucha gente que inclusive, hermanos, en las iglesias, que se sientan en los templos para escuchar los mensajes de cada semana, hermanos, que posiblemente no sean salvos. Sus vidas no han cambiado, siguen siendo los mismos. Y esto abarca inclusive hasta pastores, hermanos. Usted se preguntará, pero pastor, ¿por qué usted se atreve a decir semejantes cosas? Me atrevo por lo que leo en la Escritura. En el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, vaya ahí por favor. Mateo capítulo 7. En el capítulo 3, primeramente el capítulo 3, vamos a buscar el capítulo 3. El versículo 7, capítulo 3 y versículo 7, dice: y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, está hablando de Juan el Bautista, que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Está hablando de la gente religiosa, la gente que solo tiene una religión. Luego les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Estas personas aparentemente tenían todo lo esencial de un cristiano. Sin embargo, sus vidas estaban completamente vacías. Y en el capítulo 7, ahora sí, vamos a buscar el capítulo 7. El versículo 13, mire, quiero que vea algo ahí. Comenzando con el verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noten estas palabras diferentes, hermanos. El camino que lleva a la perdición, dice que muchos son los que entran por esa puerta. Pero el camino, dice que el camino que lleva a la vida, hermanos, es muy angosto, y muy angosta la puerta, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas. Mira, aquí está lo que le decía hace un momento. No solamente, hermano, hay gente en la iglesia, de los miembros de las iglesias, que no son salvos, pero también algunos predicadores que no son salvos. Suena duro y drástico eso que acabo de mencionar, pero es una realidad.
El Señor lo dice en su palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber una evidencia de que esas personas realmente son salvas. El 21, mire usted, esto lo dijo el Señor. Todo lo que acabo de leer lo dijo el Señor Jesucristo. El verso 21 continúa diciendo, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuánta gente en la iglesia dice Señor, Señor? Mucha gente lo llama ay Señor y proclaman ay Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Usan la palabra Señor para todo. Pero noten lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta aquí es: ¿cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Y quiero que sepa, hermanos, esta noche estamos hablando de la importancia de llevar un alma más a los pies de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no lo están haciendo? Quizás se debe a esto que acabamos de mencionar. El verso 22 dijo el Señor: muchos me dirán en aquel día. Noten la palabra muchos. No dijo algunos, sino muchos. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención, hermanos, del texto, de la declaración del Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Noten, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando de los predicadores. Que muchos de esos predicadores se van a parar delante de Dios haciendo alarde de todo lo que hacían aquí en la tierra. Eran predicadores, eran profetas, profetizaban, daban manifestaciones de gran poder, echaban fuera demonios, hicieron grandes milagros. Pero entonces, el versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí. Ustedes nunca entraron por la puerta. A ustedes no los conozco. Ustedes nunca cruzaron por la puerta de la salvación. Ustedes nunca fueron salvos, dice el Señor. Noten, esto lo está diciendo Cristo: nunca os conocí. Y noten lo que dice enseguida: apartaos de mí. Quieren entrar a la vida, pero no podrán entrar. Apartaos de mí, obradores de maldad. Porque todo lo que hicieron en la vida era por maldad. Estaban haciendo las cosas malamente, y por esa razón no pueden entrar, porque nunca vinieron a los pies de Jesucristo. Hermanos, nunca entregaron su vida como debían haberlo hecho, hermanos. Entonces, esto es importante. Usted es miembro de una iglesia. Usted ya está yendo a una iglesia. Usted es, hermanos, miembro de nuestra iglesia. Usted es salvo por la gracia de Dios. Usted tiene la garantía del Señor de usted al morirse se va a la presencia de Dios. Cristo Jesús pagó el precio. Él derramó su sangre por los pecadores. Y Él quiere que todos sean salvos. Si usted es salvo por la gracia de Dios, es tiempo, hermanos, de convertirse en un ganador de almas, en un predicador del evangelio. Comparta la verdad de Dios. Si usted no sabe cómo ganar almas, aprenda cómo ganar almas. Investigue cómo ganar almas. Pregunte al pastor cómo ganar almas. Llénese del conocimiento de Dios para que un alma más sea salva. Pero si usted no es salvo, este es el día de salvación. Hoy usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo. Él murió por usted, Él pagó el precio, y hoy solamente está
ofreciéndole el regalo de la salvación, esperando que usted lo acepte. ¿Le gustaría aceptar ese regalo? Si usted no es salvo, dígale al Señor: perdóname por mis pecados, te entrego mi vida, ven a mi corazón, sé mi Salvador y mi Señor. Clame con todo su corazón que Él lo salvará. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir en esta noche, hermanos. Que Dios nos ayude a ser ganadores de almas, ser predicadores del Evangelio. Hermanos, Dios quiere usar tanto hombres como mujeres, jóvenes, señoritas y aún los niños. Dios quiere usarnos, hermanos, para su gloria. Que alcancemos un alma más para Cristo. Que esta semana alguien conozca el Evangelio. Que en esta semana se arme de valor como un buen cristiano y se levante con su Biblia en la mano y le hable de Cristo al vecino. Háblele de Cristo a su familiar, a esa persona que no tiene a Cristo en su corazón. Este es el tiempo de hacerlo, hermanos. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Así que busquemos en esta noche ese gran poder de Dios. Como dice el capítulo 1 de Hechos: recibiréis poder. Que ese poder esté en nosotros para poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, por favor. Padre Dios, damos gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, un alma para Cristo es una de las bendiciones más grandes que un cristiano puede tener. Gracias, Señor, porque nos salvaste por tu gracia, por medio de la fe. Gracias por la salvación de nuestras almas, porque no lo merecíamos, Señor. Tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias por morir en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, fueran lavados con tu sangre preciosa. Mi Dios, que ahora que somos salvos, podamos llenarnos de tu gran poder, ese poder de lo alto, Señor, con el único propósito de predicar el Evangelio. Que las personas no salvas conozcan al Dios verdadero, que te conozcan a ti. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por hablar a nuestros corazones. Mueve el corazón de tu pueblo, Señor. Que la iglesia se levante como un solo hombre para llevar el Evangelio. Que almas sean salvas y que antes que tú regreses, Señor, podamos ver almas entregar sus vidas a Cristo, ser salvos por tu gracia. Pero mi Dios, que en esta noche, si alguien no es salvo aún, que en esta noche clame, que invoque tu nombre, Señor, y que pida la salvación de su alma, porque tú le quieres salvar. Gracias por todo, Señor. Danos en esta noche un buen tiempo, un buen descanso, y que podamos, Señor, saber, Padre, que tú estás con nosotros para todo aquello que nos has llamado a hacer. Dios, gracias por todo. Bendice a mis hermanos. Gracias por los que han escuchado el mensaje. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.